mientras el sol se sumergía detrás de la vasta frontera estadounidense, lanzando sus tonos dorados sobre los paisajes indomables del siglo XIX, un mundo áspero y sin ley se desplegaba ante los ojos de aquellos lo suficientemente audaces o imprudentes para reclamarlo. Esta fue la era del salvaje oeste, un tiempo que ha sido romantizado en leyendas, pero que, en verdad, fue brutal, implacable y para muchos, mortal. Hombres como Wyatt Earp y Wild Bill Hickok se convirtieron en íconos, pero cuántas historias no contadas yacen en las páginas polvorientas de la historia olvidada. Imagínate en Tombstone, Arizona, en el fatídico año de 1881, el escenario para el infame tiroteo en el O'Kea Corral, una ciudad en auge llena de salones, antros de juego y vicios de todo tipo. Puedes sentir el peso del revólver Colt a tu lado, la arena en el aire, la tensión que precede a un enfrentamiento. ¿Cómo te adaptarías a una vida donde los tiroteos y las ejecuciones públicas eran solo eventos cotidianos? Como observó el escritor Louis L'Amour, el camino es lo que importa, no el final del camino. Viaja demasiado rápido y te pierdes todo por lo que estás viajando. Sus palabras capturan la paradoja del oeste, un lugar de vistas interminables y oportunidades limitadas, donde la vida podría extinguirse en un abrir y cerrar de ojos, ya sea por el cañón de una pistola, un juego de póker que salió mal o la pura crueldad de la naturaleza misma. Acompáñanos mientras nos adentramos en los desafiantes reinos del salvaje oeste, un escenario donde la vida tenía poco valor, el peligro era omnipresente y la supervivencia estaba lejos de estar garantizada. Bienvenido al diario de Julio César. Armas, oro y fantasmas. Los míticos forajidos de la salvaje frontera. En un paisaje dominado por tumbling tumbleweeds y praderas quemadas por el sol, las leyendas del salvaje oeste nacen no solo de héroes, sino también de antihéroes. Las sombras calzan sus espuelas y bandanas, cabalgando por los cañones y mesetas de nuestra imaginación colectiva. Hombres como Jesse James, Billy the Kid y Butch Cassidy son inmortalizados no como simples forajidos, sino como iconos de una era turbulenta, romántica e implacable. Imagina esto. El sol del mediodía se cierne sobre las calles de Northfield, Minnesota. Es el 7 de septiembre de 1876 y Jesse James, junto con su banda James Younger, intenta robar el First National Bank. A diferencia de sus hazañas anteriores, esta audaz aventura terminó en desastre. La mayoría de la banda fue asesinada o capturada, pero Jesse escapó milagrosamente, consolidando su reputación como una figura casi espectral, un paso adelante de la mortalidad y la ley. Jesse James no era solo un bandido, era la encarnación de la rebelión, un simpatizante del sur en una nación postguerra civil, lo que lo convertía en un complejo héroe popular para algunos y un temible forajido para otros. «Fui un soldado confederado y actué por el bien del sur», afirmó una vez, como si justificara una vida de crimen como un acto prolongado de resistencia. Cambia la bobina y ahora estás en Nuevo México, el territorio de William H. Bonney, mejor conocido como Billy the Kid. Con una estatura de apenas 5 pies y 7 pulgadas, su aspecto juvenil ocultaba un instinto asesino. A la tierna edad de 21 supuestamente había matado hasta a 27 hombres, pero Billy no era un matón sin cerebro. Era un jugador de ajedrez en un mundo de damas, aliándose con varones del ganado y hombres fuertes locales para sobrevivir a la caótica guerra del condado de Lincoln. «Nunca maté a nadie que no lo mereciera», dijo, reflejando una ambigüedad moral que caracterizaba a muchos forajidos de su época. No olvidemos a Butch Cassidy, nacido Robert Leroy Parker, y su socio, Harry Longabaugh, el Sundance Kid. Estos hombres eran la quinta esencia de la astucia, orquestando elaborados robos y escapes que parecían burlarse de la misma idea de la fuerza del orden. Eran los maestros del paso Hole in the Wall en Wyoming, una fortaleza natural y la base secreta para su banda Wild Bunch. Desde allí planeaban robos audaces, como el ocurrido en el tren Union Pacific Overland Flyer en 1899. Ese día robaron $50,000, una suma astronómica para la época. Pero estas leyendas de forajidos no nacieron solo de sus hazañas, fueron hombres hechos por las historias contadas sobre ellos, las novelas de 10 centavos y los sensacionalistas informes de prensa que incendiaron el país con relatos de sus aventuras.
Jesse James, por ejemplo, fue un tema favorito de John Newman Edwards, un simpatizante confederado y periodista que escribió relatos vívidos de las hazañas de James, pintándolo como una figura al estilo de Robin Hood. Estas narrativas alimentaron la imaginación del público, haciendo difícil separar al hombre del mito. Ya sea Butch Cassidy y Sundance Kid huyendo a Bolivia para escapar de la implacable persecución o la audaz fuga de Billy the Kid pocos días antes de su ejecución planificada, estos eran hombres cuyas vidas estaban lejos de ser mundanas. Operaban en un mundo tambaleante entre el caos y el orden. Sus hazañas servían tanto de advertencia como de atracción. Un oscuro sueño americano que se desarrollaba en el telón de fondo de una implacable naturaleza salvaje. Horcas y martillos. La tormentosa historia de la justicia fronteriza. En los vastos e indomables paisajes del salvaje oeste, donde las plantas rodadoras giraban y los coyotes aullaban, surgió una institución tan tumultuosa como la era a la que pertenecía, la justicia fronteriza. Aquí, lejos de las majestuosas salas de tribunales y jueces vestidos de negro del este, la justicia era una fuerza impredecible, tan caprichosa como una tormenta del desierto. Imagina, si puedes, una tierra donde tu destino podría ser determinado por el arma sacada de un sheriff local, o, aún peor, una turba enfurecida, donde la soga del verdugo colgaba amenazante como el último árbitro del bien y el mal. El concepto de un juicio justo era un sueño lejano para muchos, un lujo eclipsado por la imperiosa necesidad de una represalia rápida y a menudo brutal. ¿Juicio por jurado? Era más como un juicio por fuego. En el infame caso de Tom Horn, un explorador e intérprete convertido en pistolero contratado, se decía que las pruebas en su contra eran en el mejor de los casos endebles. Sin embargo, esto no disuadió a la población local en Cheyenne, Wyoming, de dirigirlo hacia la horca en 1903. La vida de un hombre a menudo se pesaba contra el sentimiento público y con más frecuencia que no se encontraba a faltar. La ausencia de una aplicación formal de la ley llevó a muchas comunidades a formar sus propios grupos de vigilantes. Toma, por ejemplo, el Comité de Vigilancia de San Francisco de 1851 y 1856, que surgió en respuesta a la rampante delincuencia y corrupción. Estos hombres se encargaban de vigilar, juzgar y ejecutar, todo sin la molesta interferencia del matiz legal. Famosos agentes de la ley como Wyatt Earp o Wild Bill Hickok a menudo actuaban como juez, jurado y verdugo, sus decisiones tomadas en el extremo de un revólver. El tiroteo de Hickok con Davis Todd en 1865 se convirtió en legendario. Un solo duelo resolvía asuntos de honor y deuda. En estos duros paisajes, el linchamiento se convirtió en una práctica demasiado común. Y no eran solo los forajidos o presuntos criminales quienes temían la ira de la turba. Las minorías, especialmente los afroamericanos, mexicanos e indígenas americanos, se encontraban desproporcionadamente a merced de estos asesinatos extrajudiciales. Figuras como Bill Esquito de Alabama se encontraron colgando de árboles por razones tan endebles como la sospecha de ayudar a los evasores del reclutamiento durante la Guerra Civil. El aura del salvaje oeste estaba tan entrelazada con la inmediata brutalidad de la justicia fronteriza que incluso se abrió camino en el lenguaje y los modismos. ¿Alguna vez has oído hablar de ser expulsado del pueblo en una barandilla? Se origina de una práctica real de castigar a individuos impopulares, haciéndolos montar una barandilla de cerca sostenida en los hombros de dos hombres, y luego ser desfilados por el pueblo o fuera de él. Hablemos de vergüenza pública. Incluso la justicia misma se convirtió en una empresa emprendedora. En Deadwood, una ciudad minera en el territorio de Dakota, una figura legendaria llamada Seth Bullock estableció no solo un exitoso negocio de ferretería, sino también una reputación como un sheriff estricto y sin tonterías. Su marca de justicia era comercializable, una promesa de orden en un mundo lleno de caos. Quizás uno de los ejemplos más escalofriantes de justicia fronteriza fue la masacre de Sand Creek en 1864. Aquí, el coronel John Chivington lideró alrededor de 700 voluntarios de los Estados Unidos para atacar y destruir una aldea pacífica de Cheyenne y Arapaho, todo en nombre de la civilización. Es un episodio oscuro, un sombrío testimonio de cómo el concepto de justicia podría ser retorcido para justificar actos atroces.
Sombras en la pradera. Las guerras no dicho del lejano oeste. En el panorama del lejano oeste, a menudo romantizado como la tierra de pistoleros, fiebres del oro y valientes vaqueros, yace una tumultuosa y oscura historia. Es una narración contada en los ecos de los gritos de guerra, en el brillo de las puntas de flecha y el traqueteo de los sables de caballería. Una historia nacida en las luchas entre los colonos y las tribus de nativos americanos que deambulaban por las llanuras mucho antes de que el destino manifiesto dibujara una línea en la arena. Lejos de ser simples notas al pie en la historia, estos fueron encuentros cataclísmicos que moldearon el destino de dos civilizaciones muy diferentes. Imagina las reverberaciones inquietantes de un tambor tribal, un llamado a las armas en el corazón de los Lakota Sioux. Nombres como Caballo Loco y Toro Sentado no son solo marcadores históricos, sino que fueron líderes reverenciados, estrategas y guerreros defendiendo sus tierras ancestrales. Cruzaron espadas e ideologías con iconos militares de los Estados Unidos como el general George Armstrong Custer, cuya arrogancia lo llevó a los campos de Little Bighorn en 1876. Aquí, la séptima caballería de Custer enfrentó una derrota sin igual, un momento crucial capturado en el tiempo como la última resistencia de Custer, o considera la sombría historia de la larga caminata navajo en 1864. Kit Carson, celebrado como un pionero americano, ejecutó una política de tierra arrasada contra los navajo, llevando eventualmente a una reubicación forzada conocida como la Larga Caminata hacia Bosque Redondo, una reserva en el este de Nuevo México. Fue una travesía de 400 millas a través de elementos hostiles, una caminata de vergüenza, sufrimiento y probabilidades insuperables, encapsuladas en la palabra Hueldi, que se traduce como un lugar de sufrimiento. ¿Y quién podría olvidar el Sendero de Lágrimas, una prueba no restringida al lejano oeste, pero igualmente devastadora? Aquí, en el corazón de los Estados Unidos, miles de Cherokee fueron expulsados forzosamente de sus tierras ancestrales, allanando el camino para los colonos en busca de la frontera del algodón. La Ley de Remoción Indígena de 1830 del presidente Andrew Jackson puso en marcha esta tragedia, un error de proporciones épicas que habla mucho sobre el enfoque conflictivo de la nación hacia su población nativa. La era fue testigo no solo de batallas, sino también de intentos de reconciliación y tratados, a menudo forjados de mala fe. El Tratado de Fort Laramie, firmado en 1851 y renegociado en circunstancias dudosas en 1868, ejemplificaba la postura vacilante del gobierno de los Estados Unidos. Si bien reconocía los territorios pertenecientes a los Lakota, Cheyenne y otras tribus de las llanuras, fue violado repetidamente por la invasión de colonos hambrientos de oro y tierra, preparando el terreno para más derramamiento de sangre. ¿Vender un país? ¿Por qué no vender el aire, las nubes, el gran mar, así como la tierra? ¿No los hizo el Gran Espíritu para el uso de sus hijos? Estas palabras, atribuidas a Tecumseh, un líder Shawnee, encarnan el abismo de incomprensión entre dos perspectivas fundamentalmente diferentes sobre la tierra, la vida y la libertad. No fue solo el crujir de los mosquetes o el silbido de las flechas lo que marcó estos conflictos. Fue el desgarro irreparable de un tejido cultural, el destrozo de vidas y legados. La masacre de Sand Creek, Rodilla Herida y otros innumerables encuentros sirvieron como oscuros epitafios a una era donde el destino manifiesto y la soberanía tribal chocaban en una tumultuosa danza de poder y dolor. El lejano oeste no fueron solo salones y tiroteos, fue un complejo escenario geopolítico con altas apuestas tanto para colonos como para nativos americanos. Aunque el humo se ha disipado y los tambores se han silenciado, los ecos de estas guerras no dichas resuenan a través de la pradera, un himno persistente a las vidas perdidas y las tierras cambiadas para siempre. El forajido silente, cómo la plaga blanca acechó la frontera, mucho antes de que el humo de los revólveres nublara los salones y antes de que los sonidos de las espadas chocando en escaramuzas llenaran el aire, otro asesino más insidioso acechaba las ciudades y asentamientos del salvaje oeste. No llevaba sombrero negro, no tenía una reputación temible, pero su impacto era mucho más mortal que cualquier pistolero o bandido. En aquel entonces lo llamaban
consunción, pero hoy lo conocemos como tuberculosis. Esta enfermedad fue el forajido silente del siglo XIX, devastando familias y convirtiendo a las comunidades fronterizas en auge en pueblos fantasmas mucho antes de que los sueños de la fiebre del oro se agotaran. Imagina llegar a los asentamientos recién establecidos como Tombstone o Dodge City, buscando una nueva vida, fortuna o simplemente un respiro de tu pasado. Sin embargo, incluso en estas tierras aparentemente ilimitadas, no había escape de las garras de este depredador invisible. En los estrechos confines de los salones, en hospitales improvisados y hasta dentro de las paredes de los hogares familiares, el aire estaba cargado con algo más que solo tensión y ambición. Estaba contaminado por las esporas invisibles de la tuberculosis. Se decía que Doc Holliday, el notorio jugador y pistolero, tosía más balas de las que jamás disparó. Diagnosticado con tuberculosis en sus 20 años, la tos crónica y la apariencia demacrada de Holliday eran tanto parte de su mística como sus habilidades de tiro certero. Trasladándose al clima más seco del suroeste con la esperanza de alivio, ejemplificó la esperanza y la desesperación de muchos que buscaban adelantarse a la enfermedad. «Esto es gracioso», murmuró supuestamente en su lecho de muerte, sorprendido de que estuviera encontrando su final en cama y no en un tiroteo, como siempre había imaginado. Incluso figuras veneradas como Eleanor Roosevelt, mucho después de los días del salvaje oeste, no fueron inmunes a la tenacidad de la enfermedad. Diagnosticada con tuberculosis en 1921, su lucha contra la plaga blanca fue un asunto muy publicitado, reflejando la ubicuidad y el alcance social de la enfermedad. Pero a diferencia de Doc Holliday, ella tuvo el beneficio de una atención médica más avanzada y logró superarla, subrayando cuán implacable era la enfermedad para aquellos que vivían en una era sin antibióticos. En aquellos días, el tratamiento común era a menudo tan peligroso como la enfermedad misma. Curas de reposo, en sanatorios, lejos del polvo y el ruido de las ciudades fronterizas, eran la norma aceptada. Pero estos a menudo no hacían más que aislar a los pacientes, ofreciendo cuidados paliativos en lugar de una verdadera cura. Otros probaban Langers, un tratamiento que requería que los enfermos respiraran el polvo levantado por los cascos del ganado de Texas, basándose en una creencia equivocada de que inhalar estas partículas podría curar de alguna manera los pulmones infectados. «Lo que no nos mata nos hace más fuertes», dijo una vez Friedrich Nietzsche, pero estos tratamientos a menudo solo aceleraban lo inevitable para muchas almas desesperadas. La enfermedad no discriminaba, infiltrándose tanto en los sin ley como en los que respetaban la ley, en las comunidades indígenas americanas y en los nuevos colonos por igual. Las poblaciones indígenas americanas, sin exposición previa y por lo tanto sin inmunidad a muchas enfermedades europeas, fueron diezmadas cuando la tuberculosis fue introducida en sus comunidades. La sombría estadística de que hasta 1 de cada 4 muertes en reservas indígenas americanas durante el siglo XIX se debía a la tuberculosis pinta un retrato inquietante de su virulencia. Viajes de peril, los senderos traicioneros del tránsito de frontera. Imagina ensillar tus ojos fijos en un horizonte que promete nuevos comienzos o quizás fortunas brillantes en oro y plata. Sin embargo, el viaje en sí, una odisea a través de las vastas y salvajes extensiones de la frontera estadounidense, se convierte en una aventura marcada por peligros que rivalizan con las pruebas de Odiseo. Ya sea en una diligencia chirriante o en un tren traqueteante, el movimiento a través de los interminables paisajes del salvaje oeste no era para los débiles de corazón. Cada giro en el sinuoso sendero o avanzar a lo largo de las recién colocadas vías era un baile con lo desconocido, un tango con el peligro donde la música a menudo era interrumpida por el crujido de un rifle o el aullido de un lobo. Ahora, considera la difícil situación de los pasajeros en la ruta de la diligencia Butterfield Overland Mail, que abarcaba más de 2.800 millas desde Tipton, Missouri, hasta San Francisco, California. Lanzada en 1858, esta ruta fue una maravilla del esfuerzo logístico, pero un guantelete de amenazas. Prometió conectar los dos polos de una nación en rápido crecimiento, pero también expuso a los viajeros a los caprichos de los bandidos
que acechaban a lo largo de los aislados tramos de desierto y montaña. Y no olvidemos las historias de los agentes de carretera, como se les llamaba cortésmente a estos bandidos. Hombres como Black Bart, quien por su cuenta asaltó 28 diligencias, se convirtieron en leyendas en su propio derecho. He trabajado mucho y duro por pan, por honor y por riquezas, pero en mis callos han pisoteado demasiado tiempo, ustedes hijos de sinvergüenzas de pelo fino. Black Bart dejó como poema en una de las escenas de su robo, señalando una burla descarada tanto para la ley como para sus desafortunadas víctimas. Mientras tanto, los viajes en tren, a menudo aclamados como una forma más segura y rápida de transporte, venían con su propia marca de peligros. No había garantía de seguridad, incluso detrás del acero y el vapor de la locomoción. Toma, por ejemplo, el gran robo al tren de 1866 cerca de Seymour, Indiana. Orquestado por la banda Reno, marcó el primer robo a un tren en tiempos de paz en la historia de los Estados Unidos. Atrevidos y despiadados, la banda saqueó el tren, llevándose más de $96,000. Este acto audaz sentó un precedente para otros como Jesse James y Butch Cassidy, quienes veían a los trenes como cofres del tesoro en movimiento. Además, los trenes a menudo atravesaban territorios hostiles donde las tribus de nativos americanos veían al caballo de hierro como una amenaza directa para su forma de vida. Un ataque a un tren no era solo un acto de bandidaje, era un grito desesperado de resistencia contra la inminente perdición. Los obstáculos naturales no eran menos indulgentes. Cruzar la Sierra Nevada o las montañas rocosas era una tarea hercúlea que podía poner a prueba la resolución del viajero más experimentado. Los deslizamientos de tierra, las tormentas de nieve y los peligrosos cruces de ríos convertían muchos viajes esperanzadores en una triste historia de desgracia. Mary Elizabeth Rollins Leitner, una joven que se dirigía a California durante la fiebre del oro, relató en su diario el descubrimiento sombrío del último campamento de la partida Donner, un monumento espeluznante de lo implacable que podían ser los elementos. El trabajo que tenemos al viajar es menos que nada, por la ansiedad de nuestras mentes hacia aquellos que dejamos, escribió, los ecos de las tragedias pasadas reverberando en sus palabras. Oro de tontos, las pesadillas resplandecientes de la era de la fiebre del oro. En el lienzo de la historia, pocos episodios brillan con la brillantez embriagadora de la era de la fiebre del oro. Cuando los rumores de pepitas doradas, tan grandes como el puño de un hombre, llegaron a los oídos de los buscadores de fortuna, el atractivo era irresistible. Ciudades como San Francisco surgieron de la noche a la mañana, transformándose de tranquilos asentamientos en bulliciosos centros de ambición. Pero debajo del brillo dorado yacía un laberinto de horrores que transformaba los sueños de incontables buscadores en pesadillas escalofriantes. Por cada cuento de hacerse rico, había 100 historias de pérdida y desesperación, escritas no con tinta sino con sangre, sudor y explosivo dinamita. Tomemos, por ejemplo, a Edward Hargreaves, quien, inspirado por la fiebre del oro de California de 1848, regresó a su Australia natal e inició otra locura en Nueva Gales del Sur en 1851. Hargreaves se convirtió en un héroe y fue generosamente recompensado. Sin embargo, para cientos que siguieron sus pasos, el terreno mismo se volvió traicionero. Los hombres cavaban y perforaban la tierra como topos, creando túneles que se convirtieron en sus criptas subterráneas. Los deslizamientos de tierra y los colapsos de túneles eran frecuentes, apagando vidas tan fácilmente como una ráfaga de viento apaga una vela. Un minuto, escuchas el sonido alegre del pico, y al siguiente, un grito amortiguado cuando una avalancha de tierra engulle al minero, relató un superviviente. Y no era solo la avaricia de la tierra la que representaba una amenaza, era la avaricia de los hombres. Con reclamaciones a menudo apostadas una al lado de la otra, las disputas eran tan comunes como los salones. La euforia de encontrar una veta de oro podía transformarse rápidamente en una altercación mortal, con balas en lugar de palabras sirviendo como el argumento final. Saltarse la reclamación se convirtió en un arte, y para aquellos sin la fuerza física o los números para defender su pedazo de tierra ganado con esfuerzo, la vida era una lucha constante contra la naturaleza y el prójimo. De hecho, una acalorada discusión sobre una reclamación minera
llevó al infame tiroteo en el Oca Corral en Tombstone, Arizona, donde Doc Holliday y Wyatt Earp se convirtieron en figuras legendarias. Pero el peligro no era solo un espectáculo para los hombres. Las mujeres también quedaron atrapadas en este juego de alto riesgo. Mujeres como Lucena Stanley Wilson, que se aventuró a California en 1849 con su esposo e hijos, enfrentó su propio conjunto de desafíos, desde dirigir una pensión en los turbulentos campos mineros hasta perder casi toda su propiedad ganada con esfuerzo en un incendio. Pensé que el rugido de las llamas era la campana de la muerte para todas mis esperanzas y ambiciones. Escribiría más tarde en sus memorias, capturando la fragilidad de la vida durante este periodo caótico. Incluso los elementos conspiraron contra los aventureros hambrientos de oro. La fiebre del oro de Klondike, a finales de 1890, presentó un mundo hostil y congelado, donde las congelaciones y el hambre eran compañeros constantes. El sendero Chilkoot, una de las principales rutas hacia los campos de oro, era una escalada desalentadora, incluso para los montañeros experimentados, con sus infames escaleras doradas talladas en el hielo, convirtiéndose en una escalera resbaladiza, tanto para sueños como para desastres. Entre aquellos que desafiaron estos caminos traicioneros estaba Jack London, cuyas experiencias inspiraron historias que capturaron la belleza brutal de este mundo indomable. Cualquier hombre que fuera un hombre podría viajar solo, escribió, pero los anales de la historia revelan innumerables almas que lo hicieron y se encontraron con destinos más crueles de lo que podrían haber imaginado jamás. Sinfonía de aceite de serpiente, la orquesta engañosa de los espectáculos de medicina de frontera. Imagina una cálida tarde de verano en un polvoriento pueblo fronterizo, sus calles recién asentadas del estruendo de los cascos de caballos y las diligencias traqueteantes. Mientras el crepúsculo extiende sus tonos violetas a través del cielo, una carreta colorida rueda hacia la plaza del pueblo, adornada con estandartes y flanqueada por músicos afinando sus instrumentos. El aire está eléctrico con anticipación. Un hombre elegante y carismático sale a escena, su sombrero de copa inclinándose con un floreo mientras atrae a la multitud más cerca. Acérquense, damas y caballeros, observen el elixir milagroso que cura todos los males. En un mundo donde el doctor más cercano podría estar a cientos de millas de distancia y los antibióticos eran tan míticos como los unicornios, el atractivo de estos espectáculos de medicina ambulante era irresistible. La promesa de un alivio rápido para el dolor crónico, las infecciones o las enfermedades misteriosas era una canción de sirena para los desesperados y esperanzados por igual. ¿Y quién podría resistirse al entretenimiento? A menudo, estos espectáculos eran una mezcla de atracciones, desde tragafuegos y adivinos hasta músicos y comediantes. Pero la pièce de résistance siempre eran los elixires, pócimas y tónicos, bellamente embotellados y etiquetados extravagantes. Considera el cuento de Clark Stanley, el autoproclamado rey de las serpientes de cascabel. Este animador del siglo XIX afirmaba haber estudiado la medicina nativa americana y presumía que su linimento de aceite de serpiente era un remedio universal derivado de la grasa de serpiente de cascabel. En realidad, era una mezcla de aceite mineral, grasa de res y pimiento rojo, nada del remedio mágico que promocionaba. Stanley fue eventualmente multado por marca incorrecta, pero para entonces el término aceite de serpiente se había vuelto sinónimo de charlatanería, sobreviviendo mucho tiempo después de su fallecimiento. Luego estaba Lydia Pinkham, una astuta empresaria que usó su propia imagen y supuesto conocimiento médico para vender su compuesto vegetal, supuestamente efectivo contra una serie de males femeninos. Su rostro en la etiqueta era una tranquilidad calculada, un asentimiento empático a sus sufridas hermanas en un momento en que el establecimiento médico era casi exclusivamente masculino. Los anuncios de su compuesto incluso presentaban testimonios de clientes agradecidos, aunque la eficacia de su mezcla, principalmente una combinación de raíces, hierbas y una generosa porción de alcohol, era científicamente dudosa en el mejor de los casos. Los espectáculos a menudo presentaban elementos exóticos para aumentar el misticismo de sus remedios. El bálsamo del Dr. Seth Arnold se promocionaba como que contenía ingredientes del lejano oriente. Otro tropo popular
era involucrar secretos nativos americanos en las formulaciones, a pesar de tener poca o ninguna consulta real con los pueblos indígenas. Los nombres imaginativos también eran parte del atractivo. Frases como el elixir celestial del Dr. Tronar o el tónico lunar de la Madame Zephyr eran tan poéticas como misteriosas, contribuyendo a una suspensión de la incredulidad de que tal vez estas mezclas tenían propiedades milagrosas. Este mundo era uno donde el espectáculo, la desesperación y el engaño se mezclaban libremente. Aunque ocasionalmente un espectáculo de medicina llegaba al pueblo con algo parecido a un remedio legítimo, como una infusión de corteza de sauce que contenía salicilatos naturales similares a la aspirina moderna, estas eran las excepciones, no la regla. En su mayoría, las personas apostaban su salud a fantasías elaboradas y compuestos no regulados, guiados solo por el carisma de los vendedores ambulantes y el atractivo sinfónico de sus afirmaciones. Sombras en la frontera, las historias no contadas de las luchas de las minorías en el salvaje oeste. Imagina el ritmo de los martillos golpeando el hierro, los cantos sincopados de los trabajadores resonando a través de terrenos montañosos y el silbido de las locomotoras anunciando la llegada de la modernidad. Sin embargo, detrás de esta sinfonía de progreso yacían notas discordantes, el lado oscuro de las tensiones raciales y la discriminación étnica que moldeaban el salvaje oeste, tanto como los tiroteos y las fiebres del oro. Era una frontera donde la oportunidad y el prejuicio se entrelazaban en un complicado baile, arrastrando a las personas hacia un torbellino de posibilidades y dificultades. Desde los rincones más alejados de China, hombres como Hung Hua y Lai Fuk desafiaron mares traicioneros y tierras ajenas, atraídos por la promesa del Monte de Oro. Desembarcaron con sueños en sus ojos, pero se encontraron bienvenidos, no por oportunidades doradas, sino por una vida de trabajo agotador en los ferrocarriles transcontinentales. Una parte significativa de la línea del Pacífico Central, que atravesaba Sierra Nevada, fue construida sobre el tendón y el hueso de inmigrantes chinos. Sin embargo, ganaban una fracción de lo que sus contrapartes blancos hacían y a menudo eran colocados en las posiciones más peligrosas. Cuando la estaca dorada fue clavada en el suelo en Promontory Point, Utah, en 1869, uniendo el este y el oeste, las fotografías omitieron convenientemente las caras de los trabajadores chinos. Sus contribuciones eran tan indispensables como invisibles. Paralelo a esta saga estaba la historia de los afroamericanos recién liberados, que veían al oeste como un lienzo para la autonomía y la autodefinición. Figuras como Nat Love, también conocido como Deadwood Dick, surgieron de esta migración. Love se convirtió en un vaquero famoso e incluso escribió una autobiografía capturando la esencia de la resistencia afroamericana. Pero por cada Nat Love había cientos lidiando con prejuicios arraigados, segregación y violencia. Oportunidades como las de los pueblos Exoduster, asentamientos fundados por personas negras buscando refugio del racismo sureño, podían transformarse de la noche a la mañana en campos de batalla donde las reglas de la ley eran suplantadas por los códigos no escritos de la jerarquía racial. Añadiendo otra capa a esta compleja tapizaría, estaban los vaqueros mexicanos, hábiles jinetes y pastores que habían estado domando la naturaleza mucho antes de que se le llamara salvaje oeste. Su experiencia en el rancho de ganado influiría significativamente en la cultura del vaquero estadounidense, pero el reconocimiento era escaso. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, cambió las fronteras, pero no pudo salvaguardar los derechos mexicanos, lo que llevó a la pérdida de propiedades y a una dilución de la identidad cultural, como se ejemplifica en la difícil situación de personajes como Joaquín Murrieta, a menudo apodado el Robin Hood de El Dorado, cuya vida y leyenda encapsulan las luchas afrontadas por la comunidad mexicana. Lo más impactante de estas historias no es solo la injusticia, es la notable fortaleza mostrada por estas comunidades marginadas. Atoy, una de las primeras mujeres chinas en California, revirtió el sesgo social al convertirse en una empresaria exitosa. Biddy Mason, una partera afroamericana nacida en esclavitud, demandó su libertad en los tribunales de California y ganó, acumulando posteriormente una considerable riqueza como propietaria en Los Ángeles. Frases como la proclamación de Frederick Douglass de que sin lucha no hay progreso
resonaban a través de las experiencias colectivas de estos individuos, guiándolos mientras navegaban por el filo de la navaja entre la adversidad y el triunfo. Sin embargo, el espectro completo de su legado a menudo es blanqueado, escondido en los márgenes de los libros de texto y en los rincones olvidados de la historia. Pecado y aserrín, el oscuro vals de salones y vicio en el viejo oeste. Abre de golpe las chirriantes puertas del salón y te encontrarás en medio de una cacofonía de risas, copas que brindan y el ocasional disparo perdido. Entra en un mundo donde la tentación y el pecado son tan comunes como el polvo que cubre el pueblo. En este laberinto de licor, suerte y amor en venta, las apuestas son tan altas como las esperanzas que llevan a los hombres al borde de la civilización. Es un teatro de la condición humana, ofreciendo tanto escape como atrapamiento en el mismo aliento. Bienvenido a la cultura de salón del viejo oeste, donde cada vicio tiene su precio y cada pecado su historia. Acércate a la barra y probablemente te encontrarás con personajes como Big Nose Kate o Calamity Jane, mujeres que navegaron en un mundo de oportunidades limitadas dominando el arte del encanto y la ilusión. Estas damas de la noche eran a veces astutas empresarias, ofreciendo compañía y consuelo a las almas solitarias, y a menudo sirviendo como confidentes de figuras influyentes. Sus vidas enredadas podrían ser novelas en sí mismas, llenas de complejidades que desafiaban las moralidades simplistas de la época. La ruleta gira y las cartas se voltean, mientras los dioses del azar toman la corte. Hombres como Doc Holliday y Wild Bill Hickok, renombrados por su habilidad para el juego, tanto como por su rapidez de reflejos, pasarían incontables horas en mesas en salones como el infame Nonny Ten de Deadwood, donde las fortunas se hacían y perdían con el rodar de un dado o el voltear de una carta. Estas cuevas de juego eran más que un lugar para apostar. Eran centros sociales, donde se intercambiaban noticias y se cerraban tratos de negocios. Sin embargo, las disputas sobre trampas o deudas impagas a menudo llevaban a tiroteos, como lo epitomiza la mano fatal que Hickok sostenía. Un par de ases negros y un par de ochos negros, ahora infamemente conocida como la mano del hombre muerto. Ahora podrías pensar que un trago de whisky era solo un trago de whisky, pero en aquel entonces era valentía líquida, una poción del olvido y a menudo una mezcla mortal. Bartenders como Tom Bear River Smith, quien administraba el Saloon Álamo en Abilene, tenían que desempeñar el papel de pacificadores en estos entornos volátiles. Smith era conocido por sus métodos no violentos, prefiriendo desarmar a los clientes alborotados en lugar de recurrir a los tiroteos. Sin embargo, incluso él encontró su fin de manera violenta, subrayando que la mezcla de fuertes espíritus y temperamentos ardientes podía combustar en cualquier momento. Así, la música. Desde la armónica jadeante hasta el animado violín, es la banda sonora la que establece el ambiente. Se podría argumentar que fue aquí, en medio de la fusión de culturas y el choque de moralidades, donde la música estadounidense encontró algunas de sus primeras expresiones. Las baladas folclóricas y las melodías de blues que se desprendían de estos establecimientos nacieron a menudo de las penas y alegrías experimentadas dentro de sus paredes de madera. Canciones como The Streets of Laredo o Clementine contaban historias de amor y pérdida que eran tan reales como la madera y los clavos que mantenían unidos a los salones. Polvo y pólvora. Las intrincadas tramas de soldados y mercenarios en el salvaje oeste. Cuando el sol se hundía en el horizonte occidental y la vasta frontera americana contenía su aliento a la luz menguante, una tranquila quietud solía asentarse sobre la tierra. Pero esta calma engañosa era destrozada por las botas de soldados en marcha y los furtivos pasos de mercenarios. Estos hombres, con uniformes polvorientos y sombreros castigados por el clima, tenían la tarea de mantener el orden, aunque la naturaleza de ese orden era tan enigmática como las arenas cambiantes. Ya sea que cabalgasen bajo las banderas del ejército de los Estados Unidos o respondieran solo al sonido de las monedas de empresas privadas, su impacto era tan indeleble como la pólvora en un campo de duelo. El ejército de los Estados Unidos, cuyas incursiones hacia el oeste se consideraban el brazo armado del destino manifiesto. Hombres como el general George Armstrong Custer, cuya reputación era tan vasta como los paisajes que cruzaba, eran paradigmas de la ambición militar.
La incursión de Custer en la batalla de Little Bighorn en 1876 sigue siendo una historia de advertencia sobre el peligroso cóctel de arrogancia y poder militar. Su última resistencia se convirtió en la primera caída para muchos soldados bajo su mando, engullidos en su totalidad por las mareas de represalia de los guerreros Lakota Sioux y Cheyenne. Pero el complicado papel del ejército no se limitaba solo a enfrentamientos con los nativos americanos. El ejército a menudo jugaba un papel peculiar en disputas civiles. Soldados estacionados en puestos remotos como el Fuerte Apache o el Fuerte Laramie eran arrastrados a las redes de la política local, aplicando dudosos tratados de tierras y a veces protegiendo a los colonos de bandidos, o era al revés. En territorios donde la ley era tan fluida como el mercurio, la intervención militar a menudo planteaba tantas preguntas como respuestas. Paralelamente a la presencia de hombres uniformados estaban las armas de alquiler, figuras mercenarias como Tom Horn, un explorador, un rastreador y, sobre todo, un asesino. La presencia de Horn se cernía sobre las guerras de alcance en Wyoming, donde los varones del ganado le pagaban para saldar cuentas en los términos más mortales. Su currículum leía como una antología de violencia, con un macabro destaque siendo su supuesta participación en el asesinato de Willie Nickel, confundido con un enemigo durante uno de sus encargos. El subsiguiente juicio y ahorcamiento de Horn proyectó una sombra sombría sobre la moralidad de la justicia externalizada. Sin embargo, los mercenarios también podían actuar como héroes reacios. Tome la historia de los hermanos Earp y su amigo Doc Holliday, hombres que caminaban entre ser agentes del orden y pistoleros. Su legendario tiroteo en el OK Corral en Tombstone fue un enfrentamiento lleno de líneas borrosas y motivaciones ambiguas. Estaban defendiendo la ley o adaptándola a sus propias necesidades. Y cómo un hombre como Holliday, un dentista convertido en jugador y pistolero, termina convirtiéndose en un protagonista en los indomables capítulos de la leyenda occidental. En el vino hay verdad, comentó una vez Doc Holliday, y quizás en el seductor encanto del oeste, la verdad encontró sus expresiones más enrevesadas. Soldados y pistoleros a menudo vivían en simbiosis, alimentándose del caos que les daba propósito. Desde las sangrientas llanuras de Wounded Knee hasta los salones de Dodge City, tejieron una narrativa de complejidad que desafiaba juicios fáciles. Santuarios del sufrimiento, los ecos espeluznantes de hospitales primitivos y manicomios en la frontera. Las diligencias retumbaban sobre el terreno accidentado, transportando pasajeros aquejados de males y aflicciones que reflejaban el propio paisaje torturado del salvaje oeste. Con desesperadas esperanzas de alivio, a menudo eran entregados a las puertas amenazadoras de hospitales primitivos y manicomios, establecimientos que eran menos santuarios de sanación y más como templos de desesperación. Consideremos, por ejemplo, el hospital improvisado en Virginia City durante la fiebre de la plata de Nevada de la década de 1860. Lejos de las cámaras esterilizadas y las salas de operaciones anestesiadas a las que estamos acostumbrados, este lugar era una pesadilla alquímica. Los doctores, un término usado generosamente aquí, confiaban en métodos rudimentarios como la sangría y los tratamientos con mercurio. Solo imagina estar en las manos de alguien como el doctor Henry Plummer, quien era más notorio como un agente de caminos y un forajido que como médico. El doctor escribía recetas crípticas mientras inconscientemente giraba los mismos dedos que habían disparado un revólver Colt la noche anterior. En cuanto a los manicomios, estas instituciones se parecían más a prisiones. Quizás fueron ejemplificados por St. Elizabeth's en Washington, D.C., cuya influencia se filtró en las filosofías y prácticas de los manicomios a lo largo de los territorios fronterizos. Superpoblados y con fondos insuficientes, estos lugares estaban regidos por los principios del siglo XIX de la gestión moral. Pero no andemos con rodeos, los tratamientos a menudo rozaban lo bárbaro. Restricciones como la cuna de Utica, una jaula con forma de ataúd, eran consideradas medidas legítimas para garantizar la calma. Tales dispositivos parecen sacados directamente de un cuento de Edgar Allan Poe, un escritor cuya propia vida estuvo marcada por misteriosos episodios de locura y desesperación. Y no debemos olvidar la farmacopea de la época, un desfile heterogéneo de pócimas y elixires ofrecidos como panaceas. Nombres como jarabe calmante de la SRA
Winslow y aceite mágico de Hamlin adornaban las etiquetas de botellas que contenían opio, alcohol y una serie de otras sustancias nocivas. Los pacientes tomaban estas curas milagrosas, convirtiéndose en cómplices involuntarios de sus propias tragedias. Pero el salvaje oeste también sembró las semillas de algunos avances médicos, nacidos de la necesidad imperante. La contemporánea de Florence Nightingale, Clara Barton, deambulaba por el vórtice de los campos de batalla de la Guerra Civil antes de dirigirse al oeste para aplicar su experiencia en enfermería. Tenía un ojo para los procedimientos antisépticos y la atención al paciente que estaba décadas adelante de su tiempo, pero era una estrella solitaria en un cielo oscuro, abrumada por los innumerables problemas que enfrentaba. Las conmovedoras cartas de Barton a casa hablan por sí solas. Este esfuerzo puede drenar el alma de uno. Sin embargo, al mirar a los ojos de los que sufren, veo una súplica no expresada, una búsqueda de un atisbo de esperanza en lugares que son la antítesis del santuario. Conforme avanzaba el siglo XVIII, cirujanos como el Dr. William Stewart Halsted comenzaron a emplear técnicas como la anestesia regional, pero estos avances raramente encontraban su camino en las enfermerías destartaladas más allá del Mississippi. En cambio, los hombres y mujeres de la frontera quedaban a merced de los pioneros médicos, cuyas prácticas estaban tan desreguladas como las tierras que recorrían. Donde las sombras rugen, peligros invisibles de la fauna en la saga de la frontera. Cuando caminabas a través de los bosques intactos o ascendías las montañas indomables del salvaje oeste, nunca estabas solo. Claro, podrías haber pensado que eras el único ser consciente a kilómetros a la redonda, pero ese era un lujo solo otorgado a los humanos, porque en los rincones ocultos de la naturaleza, ojos insondables e indiferentes, vigilaban cada paso que dabas. Imagina a un buscador de oro llamado Jack Durden aventurándose en las montañas rocosas de Colorado en 1859, con pico y esperanzas colgando sobre su hombro. Con visiones de pepitas de oro danzando en su mente, Jack podría haber olvidado considerar los ojos dorados que lo observaban desde los recovecos sombríos de los pinos, ojos que pertenecían al grizzly americano, el indiscutible gobernante de estos dominios silvestres. «El oro está donde lo encuentras», murmuraría Jack, haciendo eco de las palabras de los viejos, sin considerar nunca que para un grizzly la cena también estaba donde la encontrabas. Los grizzlies, una vez prevalentes desde el Océano Pacífico hasta las grandes llanuras, eran tan icónicos para el paisaje como las plantas rodadoras que rodaban sin rumbo fijo por los suelos del desierto. Sin embargo, su temible reputación era tan profunda que las primeras expediciones a menudo llevaban lo que llamaban artillería de oso, mosquetes de gran calibre que eran tan difíciles de apuntar como de llevar. A pesar de esto, los encuentros fatales eran alarmantemente frecuentes. Hugh Glass, un trampero de pieles dejado por muerto por sus compañeros después de un brutal ataque de oso en 1823, se convirtió en el material de la leyenda de la frontera no por descubrir un río o descubrir una veta de oro, sino por sobrevivir a una prueba que la mayoría de la gente apenas podía imaginar. Pero no eran solo los grizzlies. El lobo timber americano, una criatura casi mística en su elusividad, recorría los mismos territorios. Aunque generalmente adverso a la interacción humana, cuando la comida escaseaba y los vientos invernales aullaban a través de su pelaje, los lobos no dudaban en acechar a la presa humana. A veces incluso se atrevían a invadir las viviendas de la frontera. Laura Ingalls Wilder, la famosa autora de La pequeña casa en la pradera, describió noches cuando el coro inquietante de lobos traía una inquietud espeluznante a la cabaña aislada de su familia, dejándolos preguntándose qué acechaba en el vasto mar de hierba de la pradera justo más allá de su puerta de madera. Y luego estaban las serpientes, las víboras de cabeza de cobre, las serpientes de cascabel, guardianas venenosas de los afloramientos rocosos y las llanuras áridas. Eran las centinelas de las puertas del inframundo, como dirían algunas tribus indígenas americanas. En 1877, Calamity Jane, ya una leyenda viviente por sus habilidades de tiro, narró un escalofriante relato de un joven que murió pocas horas después de recibir la mordedura de una serpiente de cascabel. Ninguna cantidad de whisky podría limpiar su torrente sanguíneo o amortiguar sus gritos.
En aquellos días, los relatos de encuentros con animales servían tanto de cuentos de advertencia como de alimento para el entretenimiento nocturno. Reunidos alrededor de las hogueras, bajo el ballet celestial del cielo nocturno, colonos y tramperos compartían historias que se situaban en la línea entre el mito y la realidad. «Las bestias están ahí fuera», susurrarían, expresando involuntariamente los miedos más profundos de la psique colectiva de la frontera. Y nos ven, incluso cuando no los vemos. Fin de la infancia. El patio de recreo de altas apuestas del salvaje oeste. Imagina una tarde bañada por el sol en la frontera americana, donde la pequeña Eliza Jane y su hermano Timothy, armados con hondas y espadas de madera, combaten contra enemigos imaginarios. Su risa resuena en el aire, rompiendo el silencio que cuelga sobre su hogar en las polvorientas llanuras de Kansas. Es una escena tan idílica como una pintura de Winslow Homer, pero que a menudo ocultaba tonos más oscuros. Para Eliza Jane, Timothy y muchos otros niños del salvaje oeste, sus patios de recreo no eran solo reinos de inocencia e imaginación. Eran arenas teñidas de riesgo, donde la línea entre el juego y el peligro a menudo estaba tan borrosa como una bola de matorral atrapada en una tormenta de viento. En una época en que se consideraba que los petardos eran un entretenimiento adecuado y la prueba de niños significaba enseñar a tus hijos cómo recargar un mosquete, la noción de seguridad infantil era un concepto alienígena. Tomemos, por ejemplo, la historia del joven Billy Thompson, de apenas 10 años, que en 1869 logró poner sus manos en el revólver cargado de su padre en Ellsworth, Kansas. El arma se disparó accidentalmente, hiriendo a su hermana menor. Fue un accidente trágico, uno que dejó una marca permanente en la familia y en la pequeña comunidad de la que formaban parte. Jóvenes como Billy a menudo idolatraban a pistoleros y agentes de la ley, figuras cuyas vidas parecían tejidas del mismo tejido de aventura y heroísmo que llenaba sus libros de cuentos. Wyatt Earp, Jesse James y Buffalo Bill no eran meros nombres, eran leyendas vivientes, Peter Pans de la vida real en un mundo sin Neverland. Como resultado, representar la vida de un forajido o de un sheriff involucraba más que una mera fantasía. Implicaba imitar los comportamientos y actividades peligrosas que tales estilos de vida necesitaban. «Dispara primero, habla después», decía el adagio popular, y los niños escuchaban, a veces con resultados calamitosos. Más allá de las armas de fuego, incluso los juguetes y juegos más inocuos llevaban riesgos. Las canicas, por ejemplo, eran un pilar de la infancia de la frontera. Sin embargo, estas esferas vidriosas estaban frecuentemente hechas de materiales basados en plomo que eran venenosos si se ingerían. Rodar el aro era otro pasatiempo popular, pero uno que a menudo llevaba a los niños a las peligrosas arterias de los carruajes tirados por caballos y los mercados frenéticos. En una era donde el término «peligro de extraños» aún no había sido acuñado, los niños a menudo vagaban lejos de casa, absortos en juegos de escondite que abarcaban millas, felizmente ignorantes de los riesgos inherentes de las tierras salvajes que habitaban. El entusiasmo juvenil por explorar entornos naturales presentaba sus propios peligros. La historia de Tom y Huck pescando en el río Mississippi podría haber capturado la esencia de la época, pero también pasaba por alto las numerosas cuentas de niños que fueron atacados por la vida silvestre durante tales aventuras. Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain, a pesar de sus retratos nostálgicos, perdió a un hermano menor, Henry, en una explosión de barco de vapor en 1858, un testimonio sombrío de los riesgos de las hazañas juveniles. Sin embargo, en las manos callosas de estos jóvenes pioneros, incluso la naturaleza a veces podía ser domesticada. En un giro irónico, niños como Annie Oakley dieron vuelta a la mesa al dominar las armas de fuego a una edad temprana y se convirtieron en tiradores expertos e íconos por derecho propio. La paradoja de la experiencia infantil del salvaje oeste yacía justo ahí, en su capacidad simultánea para crear leyendas y generar tragedias. Y así, estimados espectadores, llegamos a las brasas que se desvanecen de nuestro viaje a través de los peligros y desdichas del salvaje oeste, un lugar donde incluso los grillos parecían susurrar cuentos de advertencia. Mientras la tinta de la historia se seca en las páginas teñidas de sepia de los años pasados, surge la pregunta:
¿Habríamos resistido nosotros, criaturas de existencia acolchada y comodidades modernas, las duras pruebas planteadas por esta frontera indómita? Como la icónica Calamity Jane, una vez dijo: «Creo que si una chica quiere ser una leyenda, debería seguir adelante y ser una. Pero seamos honestos, la mayoría de nosotros preferiría ser leyendas en una era de control climático, antibióticos y navegación GPS». El salvaje oeste, parece, pertenece a las almas resistentes que lo habitaron, un teatro de sueños y temores al que solo podemos asomarnos desde la comodidad de nuestro presente. Entonces, inclina tu sombrero y despide a los coyotes aulladores y a los senderos ahogados en polvo de una época pasada, hasta que el sol se levante nuevamente en otro capítulo de la historia, que tus botas permanezcan sin ser revueltas por serpientes de cascabel y que tus duelos se limiten al reino de los videojuegos. Yee-ho.